Mi nombre es Mateo, y durante 10 años mi vida se resumió en el olor a madera vieja de las guitarras y el eco de mi propia voz rebotando en paredes de bares mediocres, de la Laguna de Satanás. Si alguna vez has tenido un sueño que te quema las entrañas, entenderás por qué hice lo que hice. No era solo ambición, era una necesidad desesperada de ser escuchado. Sentía que tenía un mensaje, un talento que el mundo ignoraba sistemáticamente. Mientras otros músicos con la mitad de mi técnica alcanzaban millones de reproducciones, yo seguía tocando para mesas vacías y cobrando con una cena fría. Esa frustración es el caldo de cultivo perfecto para la oscuridad. El orgullo herido te susurra que el mundo es injusto contigo y que te deben el éxito. Una noche de lluvia eléctrica, después de un concierto donde solo asistieron el camarero y mi propia sombra, regresé a mi estudio. Estaba empapado, con la guitarra pesando como un cadáver sobre mi espalda. Tiré el instrumento al suelo y me senté frente al computador. Empecé a navegar por foros de producción musical, buscando ese truco, ese plugin o esa técnica que finalmente me diera el sonido que me faltaba. Fue entonces cuando apareció un anuncio en una barra lateral. No tenía colores llamativos ni promesas de dinero rápido. Era un simple texto blanco sobre fondo negro. ¿Tu música suena vacía? Dale alma a tus acordes, el sonido del origen te espera. Hice clic sin pensarlo. El enlace me llevó a una página de aspecto antiguo, llena de textos en latín y diagramas de frecuencias que nunca había visto en mis libros de conservatorio. Decía que la música no era arte, sino una herramienta de invocación, que las frecuencias correctas podían alterar la voluntad de quienes las escuchaban. ¡Qué tontería!, dije en voz alta. Pero mis ojos no podían despegarse de la pantalla. El sitio ofrecía un archivo de audio para descargar. Una frecuencia base que debía mezclarse por debajo de cualquier canción para asegurar la conexión con el oyente. Lo llamaban el acorde primordial. En mi desesperación, lo descargué. Al reproducirlo por primera vez en mis monitores de estudio, no escuché nada. Pensé que era una estafa hasta que noté algo extraño. Los perros del vecindario empezaron a aullar al unísono y el agua de un vaso sobre mi escritorio comenzó a vibrar de forma geométrica, creando patrones perfectos que desafiaban la lógica. No era un sonido que se escuchara con los oídos, sino con el pecho. Sentí una vibración fría que me recorrió la nuca. De repente, una idea melódica, una canción completa con letra y arreglos, apareció en mi mente como si alguien me la estuviera dictando al oído. Era perfecta. Era lo que había buscado durante una década. Tomé la guitarra y empecé a grabar. Mis dedos se movían con una velocidad que nunca había alcanzado y mi voz tenía un matiz oscuro, seductor y profundo que me puso la piel de gallina. Mientras grababa, el ambiente en el pequeño estudio cambió. Las luces parpadearon y tuve la sensación física de que alguien estaba parado justo detrás de mi silla, observando cada nota. Pero en lugar de miedo, sentí una descarga de adrenalina. Esto es lo que me faltaba, pensé con arrogancia. Terminé la canción en menos de una hora y la subí a todas las plataformas antes de que el sentido común me detuviera. Esa noche tuve el primer sueño. Estaba en un escenario inmenso, frente a miles de personas que gritaban mi nombre, pero sus rostros eran manchas blancas, sin ojos ni boca. En el centro de la multitud, una figura alta, vestida de negro, sostenía un hilo de oro que estaba cosido directamente a mi garganta. Cada vez que él tiraba del hilo, yo cantaba una nota perfecta, pero el dolor era insoportable. Desperté sudando, con un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado masticando monedas. Al encender el celular, mi vida había cambiado para siempre. La canción tenía 500,000 de reproducciones en apenas 6 horas. Los comentarios eran aterradores. No puedo dejar de escucharla. Siento que esta canción me conoce. He llorado 3 horas seguidas y no sé por qué. Mi corazón latía desbocado. Había encontrado la llave del éxito, pero en el fondo de mi alma, una pequeña voz me decía que la puerta que acababa de abrir no tenía cerrojo por dentro. Ignoré esa advertencia. Estaba ebrio de reconocimiento. Lo que no sabía era que esa frecuencia que descargué no era un truco de producción, era una firma legal en el mundo espiritual. Había aceptado el acorde del abismo
Y ahora la música ya no me pertenecía a mí, sino a quien me la había entregado. El contrato había comenzado y el primer pago sería mi propia paz. El éxito no fue una subida gradual, sino una explosión violenta que desmanteló mi realidad en cuestión de días. Aquella canción, nacida de una frecuencia que mis oídos no podían captar, pero que mi alma ya reconocía, se volvió viral de una forma antinatural. Las radios la repetían sin cesar, y los algoritmos de las redes sociales parecían obsesionados con mi rostro. Pero mientras el mundo exterior celebraba mi genio musical, mi mundo interior empezaba a desmoronarse. La primera señal fue el insomnio. No era el desvelo común del artista emocionado. Era una vigilia forzada. Cada vez que cerraba los ojos, el silencio de mi habitación se llenaba con la vibración de aquel acorde primordial. Era un zumbido constante, una nota pedal que vibraba en la base de mi cráneo. Si lograba dormir unos minutos, los sueños de la figura oscura y el hilo de oro en mi garganta volvían con una nitidez insoportable. Me despertaba exhausto, con la sensación de que alguien había estado usando mi cuerpo mientras yo intentaba descansar. «Mateo, te ves pálido», me dijo mi manager, un hombre que antes ni siquiera me devolvía las llamadas y que ahora me trataba como a un mesías. Pero no importa, los fans dicen que te da un aire místico, una vulnerabilidad oscura que vende muchísimo. No cambies nada. Esa vulnerabilidad oscura era en realidad el inicio de una posesión sensorial. Empecé a notar que mis sentidos se agudizaban de manera aberrante. Podía escuchar las conversaciones de mis vecinos a través de las paredes como si estuvieran en mi propia sala. Podía oler el rancio de la comida en los platos de personas a metros de distancia. Y sobre todo, empecé a ver las sombras de la música. Cuando tocaba la guitarra en mi estudio, las notas ya no eran solo sonidos, eran filamentos de una neblina grisácea que salían de las cuerdas y se enredaban en los muebles, creando patrones que recordaban a telas de araña. La voz que me había dictado la primera canción se volvió más presente. Ya no era una intuición, sino una instrucción clara. «Escribe sobre la pérdida», me susurraba en medio de la noche. «Diles que no hay esperanza, que el vacío es el único hogar verdadero. Usa la frecuencia 432 distorsionada, mézclala con el lamento del viento». Yo obedecía como un autómata. Mis manos se movían sobre el teclado con una autonomía que me aterraba. Escribía letras que yo mismo no comprendía, llenas de metáforas sobre abismos y pactos antiguos. Lo más aterrador ocurrió durante mi primera entrevista en televisión. Mientras hablaba sobre mi repentino éxito, sentí que la temperatura del set bajaba drásticamente. Miré a través del lente de la cámara y por un segundo vi la cara del entrevistador transformarse. Sus ojos desaparecieron dejando solo cuencas negras y su boca se movió en sincronía con la voz en mi cabeza. «Ellos son el alimento, Mateo. Tu música es el anzuelo». Me quedé paralizado, sudando frío frente a millones de espectadores. El presentador me tocó el brazo y la visión se desvaneció, pero el rastro de miedo quedó marcado en mi pecho. Al regresar a mi hotel, me miré al espejo. Mi reflejo parecía el de un extraño. Mis ojos tenían un brillo febril, una chispa que no era mía. Tomé el celular y vi que las reproducciones seguían subiendo por millones. La gente comentaba que mi música les ayudaba a desconectarse de la realidad, pero algunos mensajes eran inquietantes. «Desde que escucho tu disco, mi casa se siente fría. Mi hijo no deja de tararear esa melodía y ha empezado a hablar solo». Sentí un impulso repentino de borrar los archivos, de confesar que no sabía de dónde venía esa música. Pero en cuanto puse la mano sobre la computadora, el acorde primordial rugió en mi mente con tal fuerza que caí de rodillas, con los oídos sangrando ligeramente. No era un regalo, era un grillete. La fama me había dado la voz que siempre quise, pero ahora me obligaba a decir palabras que estaban empezando a envenenar el aire. Había aceptado el trato, y el sonido del origen estaba reclamando su territorio y era mi propia mente. La fama es una droga que adormece el instinto de supervivencia. Para cuando quise darme cuenta de que el éxito me estaba devorando, ya estaba en la mitad de mi primera gira nacional. Los estadios estaban abarrotados.
una marea humana de rostros ansiosos que coreaban mis letras con un fervor que rozaba lo religioso. Pero desde mi posición en el escenario, la perspectiva era aterradora. Ya no veía a personas disfrutando de la música, veía una masa uniforme de energía que mi voz parecía ordeñar. La frecuencia que antes solo habitaba en mi estudio, ahora retumbaba a través de paredes de amplificadores de 10 metros de altura, expandiendo el acorde primordial como un virus sónico sobre miles de almas a la vez. Cada vez que subía al escenario, la transformación era inmediata. El cansancio crónico y la náusea que me perseguían durante el día desaparecían en cuanto mis dedos rozaban las cuerdas. Sentía una oleada de poder oscuro que me recorría la columna, una fuerza que me hacía sentir invencible, casi divino. Pero el precio era la desconexión total de mi humanidad. Durante esas 2 horas, yo no era Mateo, era un canal, podía ver, literalmente, cómo las notas salían de mi boca como hilos de humo negro, descendiendo sobre la multitud y enredándose en sus cuellos, en sus manos, en sus pensamientos. La gente no bailaba. Se balanceaba en un trance hipnótico, con los ojos vidriosos, como si estuvieran en otra dimensión. Una noche, en el camerino tras un concierto en una ciudad que ni siquiera recordaba, ocurrió el primer incidente físico que no pude ignorar. Estaba solo, intentando recuperar el aliento, cuando el espejo frente a mí se empañó sin que hubiera humedad en la habitación. Con un dedo tembloroso, limpié el vaho y vi que mi reflejo no estaba solo. La figura alta de mis sueños estaba allí, de pie justo detrás de mi hombro. Esta vez no era una mancha borrosa, era una silueta de oscuridad sólida que parecía absorber la luz de las lámparas. No tenía rostro, pero sentía su desprecio, una frialdad que me calaba hasta los huesos. «Estás cumpliendo tu parte», susurró una voz que no venía de mis oídos, sino de los espacios vacíos entre mis pensamientos. «El sonido está reclamando su cosecha, pero necesitas más intensidad. Necesitas darles el acorde final». «Ya no puedo más», logré decir, con la voz quebrada. «La gente está cambiando. Recibo cartas de padres diciendo que sus hijos han dejado de comer, que solo quieren escuchar mis canciones en bucle. Hay reportes de violencia en mis conciertos. Algo está mal». La sombra se acercó tanto que sentí un frío glacial en la nuca. «Lo que tú llamas mal es solo la liberación de la verdadera naturaleza del hombre. Tu música rompe las barreras de la voluntad. Sigue cantando, Mateo. Si te detienes ahora, el silencio será tan pesado que te aplastará el corazón». El miedo me hizo salir corriendo del camerino, pero afuera las cosas no estaban mejor. Mi equipo de gira, personas que antes eran alegres y profesionales, se habían vuelto sombríos, irritables, se movían por los pasillos como autómatas, con la mirada perdida, tarareando constantemente las melodías que yo había compuesto. Era como si el acorde se hubiera convertido en un parásito que necesitaba huéspedes para seguir vibrando. Entendí que yo no era el único afectado. Mi música era un vector de contagio y yo era el paciente cero. Esa noche, en el hotel, decidí que no tocaría la siguiente canción del repertorio, una pieza que la voz me había obligado a escribir titulada El olvido de la luz. Sabía que esa canción contenía una carga de la frecuencia base mucho más alta que las demás. Me encerré en el baño y traté de orar. Un impulso que nació de lo más profundo de mi infancia, de los días en que mi madre me llevaba a la iglesia del pueblo. Pero al intentar pronunciar el nombre de Dios, mi garganta se cerró violentamente, empecé a toser y, para mi horror, escupí un líquido negro y espeso, similar al aceite, que manchó el mármol blanco del lavabo. El líquido parecía tener vida propia. Se movía buscando las grietas, huyendo de la luz de la lámpara. «No puedes pedir ayuda a quien has abandonado», siseó el aire a mi alrededor. Me derrumbé en el suelo, llorando de pura desesperación. Estaba atrapado en un contrato de oro y sombras. El éxito que tanto había deseado se había convertido en una corona de espinas invisible que me obligaba a predicar un evangelio de vacío. Miré mis manos, las manos que antes solo querían crear belleza, y las vi manchadas de esa negrura espiritual.
Comprendí que no era solo mi carrera la que estaba en juego, sino las almas de miles de personas que, confiando en mi arte, estaban abriendo las puertas de su mente a una frecuencia que venía directamente del abismo. La gira continuaría al día siguiente, y yo sabía que no tenía la fuerza para detenerme. La inercia del pacto era más fuerte que mi voluntad. Cada aplauso era un clavo más en mi ataúd, y cada nota perfecta era un suspiro que le robaba al cielo. Estaba en la cima del mundo, pero nunca me había sentido tan cerca del infierno. La cúspide de la gira llegó en el Estadio Nacional. 60.000 personas se agolpaban bajo una luna que parecía teñida de un gris cenizo. El aire estaba cargado de una electricidad estática, que hacía que el vello de mis brazos se erizara antes de siquiera pisar la tarima. Detrás del escenario, mi manager me sujetó por los hombros. Sus manos estaban inusualmente frías y sus pupilas estaban tan dilatadas que casi no se distinguía el color de su iris. «Hoy es el día, Mateo», me dijo con una voz monótona, casi robótica. «Hoy el mundo entenderá el verdadero poder de la frecuencia. No te guardes nada, entrega el acorde final». Caminé hacia el escenario como un condenado a muerte. En cuanto mis pies tocaron la madera, el rugido de la multitud me golpeó con la fuerza de una ola física. Pero no era un grito de alegría, era un sonido gutural, una vibración colectiva que parecía salir de las entrañas de la tierra. Al mirar hacia el público, la imagen me revolvió el estómago. No había rostros definidos. Bajo las luces estroboscópicas, la masa humana parecía un mar de sombras que se retorcían. Miles de bocas abiertas, miles de ojos fijos en mí, pero sin una chispa de humanidad. Empecé a tocar. La guitarra ya no se sentía como un instrumento de madera y cuerdas, se sentía como una extensión de mi propio sistema nervioso. Con cada acorde sentía que me arrancaban jirones de energía vital. La música fluía de mí con una perfección antinatural, una belleza tan oscura y afilada que dolía escucharla. El acorde primordial retumbaba en los subwoofers, haciendo que el suelo del estadio vibrara de tal manera que las personas empezaron a entrar en un trance violento. Fue durante la mitad del set cuando ocurrió lo que nunca olvidaré. Mientras cantaba los versos de El olvido de la luz, vi cómo la neblina negra que emanaba de los amplificadores empezaba a materializarse sobre la multitud. Ya no eran hilos de humo, eran manos. Sombras alargadas que salían de los altavoces y se hundían en los pechos de los jóvenes de las primeras filas. La gente no gritaba de dolor, sino que cerraban los ojos con una expresión de éxtasis vacío, mientras sus cuerpos se volvían pálidos, casi translúcidos, como si la música los estuviera drenando de su esencia misma. «Basta», quise gritar, pero mi boca no me obedecía. En lugar de detenerme, mis cuerdas vocales emitieron una nota tan aguda y distorsionada que el vidrio de las cabinas de control estalló. La figura de la sombra apareció de nuevo, pero esta vez no estaba detrás de mí. Estaba flotando sobre el estadio, una presencia gigantesca que extendía sus extremidades oscuras sobre las 60.000 almas. Era una cosecha espiritual a plena vista, y yo era el segador. De repente, en medio de aquel caos de sombras, vi algo que me hizo reaccionar. Una niña de no más de 10 años estaba en los hombros de su padre. Ella no estaba en trance, estaba llorando, tapándose los oídos con fuerza, con los ojos fijos en mí. Su mirada era de puro terror, una súplica de auxilio que cortó la niebla de mi mente como un rayo de sol. En ese momento, la frecuencia en mi cabeza flaqueó. Por un segundo, el acorde primordial desafinó, el dolor fue instantáneo. Sentí como si 1000 agujas de hielo se clavaran en mi cerebro. La sombra gigantesca se giró hacia mí y sentí su furia volcánica. Las luces del escenario explotaron una a una, sumergiéndonos en una penumbra rojiza. «Sigue», rugió la voz en mi mente, haciéndome caer de rodillas. «Canta o te consumiremos aquí mismo». Intenté soltar la guitarra, pero mis manos estaban pegadas al mástil. La sangre empezó a brotar de mis oídos y de mi nariz, manchando el instrumento. El público, al sentir la interrupción de la frecuencia, empezó a agitarse con violencia. Los trances se convirtieron en ataques de ira. La gente empezó a empujarse, a golpearse, a desgarrarse la ropa.
El estadio se estaba convirtiendo en un campo de batalla de sombras. Con un esfuerzo sobrehumano, logré pronunciar una palabra que no estaba en el contrato. Piedad. La palabra salió débil, casi inaudible sobre el ruido del estadio, pero fue suficiente para que las cuerdas de mi guitarra se rompieran con un chasquido metálico que sonó como un latigazo. La tensión se rompió por un instante. La sombra se replegó hacia el cielo y el estadio quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los lamentos de la multitud que empezaba a despertar de la hipnosis, confundida y herida. Me desplomé sobre la tarima, sintiendo que mi corazón latía con una irregularidad peligrosa. Mi manager y el equipo de seguridad corrieron hacia mí, pero sus rostros ya no eran humanos. Eran máscaras de decepción y odio. No les importaba mi salud. Les importaba que la conexión se había roto. Esa noche, mientras me sacaban en camilla del estadio, comprendí que la gira ya no era sobre música, era un ritual de escala masiva, y yo había fallado en el momento crucial. Había visto la mirada de esa niña, y por un segundo la luz de la verdad había penetrado el abismo de mi éxito. Pero el contrato seguía vigente, y la sombra no iba a dejar que su mejor instrumento se marchara tan fácilmente. El precio por mi desobediencia iba a ser mucho más alto que cualquier fama que el mundo pudiera ofrecerme. Desperté en lo que parecía la suite de un hospital privado, pero el lujo era solo una fachada para mi cautiverio. Las paredes eran de un blanco tan impoluto que lastimaba los ojos, y el ventanal, aunque mostraba el perfil de una ciudad iluminada, no se podía abrir. No había enfermeros, solo dos hombres de traje oscuro parados junto a la puerta, cuyas miradas eran tan inexpresivas como las de los maniquíes. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido arrollado por un tren. Cada articulación emitía un chasquido de dolor y mi garganta estaba tan seca que sentía que tragaba arena. Mi manager, Elías, entró en la habitación con una tablet en la mano. Ya no quedaba rastro de la inquietante dilatación de sus pupilas, pero su frialdad era ahora más profesional y por ende más aterradora. Se sentó a los pies de mi cama y me mostró la pantalla. Mírate, Mateo. Eres la tendencia número 1 a nivel mundial. El incidente del estadio ha sido calificado como un colapso artístico sin precedentes. Dicen que entregaste tanto de tu alma que tu cuerpo no pudo soportarlo. Las ventas del álbum se han triplicado. Todos quieren ver qué pasará en el próximo concierto. No habrá próximo concierto. Elías, susurré, con una voz que apenas reconocí. Vi lo que pasó. Vi las sombras. Vi a esa niña. Estamos lastimando a la gente. No es música, es algo sucio. Elías soltó una carcajada seca y se inclinó hacia mí. El olor que emanaba no era de perfume, sino algo rancio, como carne que empieza a descomponerse. Sucio, Mateo, eres un niño ingenuo. ¿De dónde crees que viene el genio? ¿De la inspiración? No, viene del intercambio. Tú pediste ser escuchado y se te concedió. Ahora el público es tuyo, pero tú eres de ellos. No puedes detener la gira. Hay contratos firmados con sangre, metafórica y literalmente. En ese momento, el televisor de la habitación se encendió solo. No mostraba canales de noticias, sino un bucle de imágenes de mis fans. Eran videos de jóvenes en sus habitaciones, con la mirada perdida, escuchando mi música. Algunos se habían tatuado símbolos que yo mismo había dibujado en trance. Otros lloraban sin consuelo, mientras tarareaban la frecuencia del acorde primordial. Era una epidemia de melancolía y vacío. Sentí un peso insoportable en el pecho. Yo era el responsable de ese veneno. Cuando Elías salió, la habitación se sumergió en una penumbra artificial. Fue entonces cuando la voz regresó, pero no como un susurro, sino como una vibración que hizo que el agua de mi vaso empezara a saltar. Pensaste que podías romper el vínculo con una palabra de piedad, siseó la sombra desde el rincón oscuro del techo. Pero la piedad no existe en la frecuencia del origen. Intentaste salvar a una niña, pero ¿quién te salvará a ti de lo que has invitado a entrar? De repente empecé a escuchar música. No venía de ningún altavoz, venía de las paredes, del suelo, de mis propios huesos. Era una versión distorsionada de mi mayor éxito. Pero las letras habían cambiado. Ya no hablaban de amor o pérdida, sino de entrega total a la oscuridad.
Sentí que mis dedos empezaban a moverse rítmicamente contra las sábanas, siguiendo el compás de una melodía que me obligaba a volver al trance. Intenté resistirme. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas, pero la frecuencia era una marea que me arrastraba. Me levanté de la cama actuando como un sonámbulo y me acerqué al gran ventanal. Mi reflejo en el cristal no era el de un hombre joven y exitoso, sino el de un anciano demacrado, con los ojos inyectados en sangre y una red de venas negras extendiéndose desde mi garganta hacia mis mejillas. Mañana, ordenó la voz, grabarás el himno definitivo, el que abrirá la puerta por completo. En un arrebato de desesperación, tomé una silla pesada y la estrellé contra el cristal del ventanal. Esperaba un estallido, el sonido del vidrio rompiéndose y el aire fresco de la noche dándome una última oportunidad de libertad. Pero no pasó nada. La silla rebotó como si hubiera golpeado caucho. El cristal no era cristal. Era una barrera de energía sólida, un espejo unidireccional que solo me devolvía la imagen de mi propia degradación. Me desplomé en el suelo, rodeado por el lujo de mi celda, comprendiendo que el éxito es la prisión más efectiva porque tiene puertas que parecen abiertas, pero que nunca llevan a ninguna parte. El contrato me había dado el mundo, pero me había quitado la salida. Esa noche, mientras la música invisible seguía martillando mi mente, entendí que si no encontraba una fuerza superior a esa frecuencia, mi próximo concierto no sería en un estadio, sino en el abismo mismo, y llevaría a millones conmigo. La mañana en la suite no trajo luz, sino una penumbra artificial que parecía emanar de las mismas paredes. Elías entró al amanecer, acompañado de dos técnicos de sonido que caminaban con la rigidez de quienes han olvidado cómo sonreír. No traían instrumentos convencionales, sino cajas negras con luces intermitentes y cables que parecían venas palpitantes. Sin mediar palabra, comenzaron a montar un estudio improvisado en medio de mi celda de cristal. Sabía para qué estaban allí, el himno definitivo que la sombra me había exigido. No voy a cantar, dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque mis manos no dejaban de temblar, no después de lo que vi en el estadio. Elías ni siquiera me miró. Estaba ajustando unos auriculares que emitían un zumbido sordo. No es una invitación, Mateo. Es una ejecución contractual. El mundo está esperando. Las redes están colapsando por la expectativa de tu nueva era. Si te niegas, no solo se acaba tu carrera, se acaba la protección que este contrato le brinda a los tuyos. Recuerda a tu madre, en aquel pueblito que tanto mencionas. Sería una lástima que la frecuencia decidiera visitarla a ella también. El frío que sentí no fue físico, sino un hachazo en el alma. La mención de mi madre fue la cadena definitiva. Me senté frente al micrófono, ese artefacto que antes era mi herramienta de expresión y que ahora se sentía como un altar de sacrificio. Los técnicos me pusieron los auriculares y de inmediato el acorde primordial inundó mi cerebro. Pero esta vez era diferente. No era solo una nota, era una sinfonía de lamentos, un coro de miles de voces que parecían gritar desde el fondo de un pozo seco. Empieza, ordenó la voz en mi mente con una autoridad que me hizo perder el control de mis propios pulmones. Empecé a cantar. Las palabras que salían de mi boca no eran mías. Eran sílabas en un idioma antiguo, gutural, que me desgarraban las cuerdas vocales al ser pronunciadas. Cada nota que emitía hacía que el aire en la habitación se volviera denso, casi sólido. Vi cómo los técnicos empezaban a sangrar por la nariz, pero no se detenían. Sus dedos seguían moviéndose sobre las consolas, capturando cada milisegundo de ese veneno sonoro. A medida que la canción avanzaba, la suite de lujo empezó a transformarse. El papel tapiz de las paredes comenzó a despegarse, revelando una humedad negra que formaba rostros retorcidos de agonía. Los espejos de la habitación se volvieron opacos, y en ellos empecé a ver imágenes de lo que la canción estaba provocando en el mundo exterior. Vi a jóvenes en sus escuelas, a padres en sus oficinas, a conductores en las carreteras. Todos se detenían al unísono al escuchar el adelanto que se filtraba por sus dispositivos. Sus ojos se volvían blancos, sus cuerpos se tensaban en una rigidez cadavérica.
Estaba componiendo el requiem de una generación. La sombra se materializó detrás del micrófono, envolviéndolo con sus dedos de humo. Sentí que mi energía vital era succionada con cada estrofa. Mi visión se nubló, mis piernas flaquearon, pero una fuerza invisible me mantenía erguido. El himno de la desolación no era una canción de tristeza. Era una invocación de vacío absoluto. Hablaba de que la luz es una mentira, de que la esperanza es una cadena y de que la única verdad reside en el silencio del abismo. «Casi está», gritó Elías, cuya piel se veía ahora grisácea y translúcida. «Sigue, Mateo». Abre la puerta por completo, en el clímax de la grabación. Cuando debía emitir la nota final de la frecuencia definitiva, ocurrió un fenómeno físico aterrador. La suite entera vibró con tal intensidad que los vasos y las botellas de cristal estallaron simultáneamente. Miles de astillas volaron por el aire, pero no cayeron al suelo. Se quedaron suspendidas, girando alrededor de mí como un anillo de diamantes negros. En ese momento, vi a través de la pared de cristal hacia la ciudad. Las luces de los rascacielos empezaron a parpadear al ritmo de mi voz y una oscuridad antinatural empezó a descender sobre las calles, devorando la iluminación de los postes y los autos. Emití la última nota. Fue un sonido que no parecía humano, un lamento que contenía todo el dolor que yo había sentido durante esos 10 años de fracaso, multiplicado por un infinito de maldad. Cuando terminé, el silencio que siguió fue tan pesado que sentí que mis oídos iban a estallar. Los técnicos cayeron al suelo, inconscientes. Elías se tambaleó, aferrándose a una mesa, con una expresión de triunfo demente en su rostro marchito. «Ya está», susurró la voz en mi mente, con una satisfacción que me hizo desear la muerte. «La frecuencia ha sido anclada en el mundo. Ya no necesitas cantar más, Mateo. Ahora tú eres el portal». Me desplomé sobre el asiento, sintiendo que mi cuerpo ya no me pertenecía. Había grabado el himno que sellaría el destino de millones. Miré hacia la consola de grabación y vi la onda de sonido en la pantalla. No eran curvas normales, eran picos afilados que formaban la silueta de la sombra. Había entregado el último reducto de mi voluntad. Sin embargo, en ese estado de agotamiento extremo, un recuerdo diminuto cruzó mi mente como una chispa en la oscuridad. Recordé a mi madre cantándome un himno sencillo antes de dormir, una melodía sin pretensiones, sin frecuencias de origen, pero cargada de una paz que yo había olvidado. Ese recuerdo dolió más que cualquier ataque de la sombra. Comprendí que, aunque el himno estaba grabado, mi alma todavía tenía un resto de resistencia. El éxito me había dado el mundo, pero el mundo que yo estaba creando era un cementerio de almas, y yo era el sepulturero mayor. Elías se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto se sintió como el de un cadáver. «Prepárate, Mateo. Mañana lanzamos el himno globalmente. Será el último concierto de la humanidad tal como la conocemos». Me quedé solo en la habitación destrozada, rodeado de vidrios rotos y rostros de humedad negra en las paredes. Sabía que si no encontraba una forma de silenciar esa frecuencia, no quedaría nada de mí, ni de mi madre, ni de nadie a quien alguna vez amé. El contrato estaba en su fase final, y el precio de mi firma estaba a punto de ser cobrado en su totalidad. El lanzamiento del himno de la desolación no fue un evento mediático convencional, fue una catástrofe silenciosa. En cuanto la pista fue cargada en los servidores globales, el mundo pareció contener el aliento. Desde mi suite, ahora convertida en un búnker de alta tecnología, podía ver a través de las pantallas cómo la frecuencia empezaba a operar. No se trataba solo de reproducciones, era una alteración del orden social. Las noticias empezaron a reportar una epidemia de apatía en las grandes ciudades. La gente simplemente se detenía en medio de las aceras, con los auriculares puestos, mirando hacia la nada con ojos vacíos. Los accidentes de tráfico se multiplicaron porque los conductores perdían la noción del tiempo y del espacio, atrapados en la vibración del acorde. Elías entró en mi habitación, pero ya no era el hombre que conocí. Su piel se había vuelto tan delgada que se podían ver las venas negruzcas pulsando bajo su mandíbula. Sus movimientos eran espasmódicos, como si estuviera siendo movido por hilos invisibles. «Es perfecto, Mateo», dijo,
y su voz sonó como el roce de lija sobre metal. El nivel de conexión es del 90% en el sector joven. La frecuencia está establecida. Ahora solo falta el acto final, la transmisión en vivo desde el Gran Domo. Una sola nota en directo para cerrar el círculo. Yo estaba sentado en un rincón, abrazando mis rodillas. El poder que sentía antes se había transformado en un hambre voraz que me consumía por dentro. Sentía que mis propios huesos se estaban volviendo huecos, como si la música estuviera usando mi calcio y mi sangre para mantenerse vibrando. Ya no quiero ser parte de esto, logré decir. Aunque cada palabra me provocaba una punzada de dolor en la garganta. Mira lo que está pasando, Elías. La gente no está feliz. Están muertos en vida. Elías se inclinó sobre mí y por un segundo su rostro se desencajó, revelando por debajo una sombra que no tenía forma humana. La felicidad es una ilusión de la luz, Mateo. Nosotros ofrecemos la verdad del vacío. ¿No lo entiendes? Ya no eres un músico, eres un sacerdote del origen. El mundo ha estado pidiendo esto a gritos con su vacío y su falta de propósito. Nosotros solo les dimos la banda sonora para su final. Esa noche, la sombra se manifestó con una intensidad física que casi me quita la cordura. No apareció en el techo ni en los espejos. Surgió de mi propia sombra en el suelo. Se estiró hasta envolverme por completo como una mortaja de humo frío. Sentí que sus dedos se hundían en mi pecho, buscando algo que todavía quedaba allí, una pequeña chispa de calor que se negaba a apagarse. Mañana entregarás la nota final. Siseó la entidad directamente en mi cerebro, y cuando lo hagas, el contrato se cumplirá. Serás libre de este cuerpo de carne, y tu voz resonará por la eternidad en el abismo. La libertad que me ofrecía era la muerte. Entendí que yo no era más que una herramienta desechable. Una vez que la frecuencia estuviera anclada de forma permanente en la conciencia colectiva a través del concierto en vivo, yo ya no sería necesario. Mi cuerpo colapsaría y mi alma quedaría encadenada a esa melodía de desolación para siempre. En medio de ese terror, recordé algo que había leído en un viejo libro de mi madre, uno que ella guardaba con recelo. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ese momento, la frase me pareció un insulto. ¡Qué luz! Estaba rodeado de oscuridad, mis manos estaban manchadas y mi música estaba matando el alma del mundo. Pero el simple hecho de recordar esas palabras provocó una reacción violenta en la sombra. Me soltó de golpe, retrocediendo hacia los rincones de la habitación, emitiendo un sonido similar al siseo de una serpiente herida. No menciones lo que no te pertenece, amenazó la voz. Esa pequeña reacción me dio una esperanza diminuta. Si el simple recuerdo de una verdad podía incomodar a la entidad, quizá todavía había una forma de romper el acorde. ¿Pero cómo? Yo no era un santo, no era un hombre de fe, era un traidor que había vendido a su prójimo por un puñado de aplausos. La culpa me pesaba más que las cadenas de la sombra. Pasé el resto de la noche mirando mis manos. Recordé la primera vez que toqué una guitarra, la alegría pura de crear un sonido hermoso solo por el placer de hacerlo. Había convertido ese regalo en un arma. Me di cuenta de que la única forma de detener la frecuencia no era con más música, sino con un silencio que naciera de la rendición. Pero el concierto del Gran Domo estaba programado para dentro de pocas horas, y la maquinaria de la sombra ya estaba en marcha. Miré por el ventanal indestructible. Abajo, en la plaza, cientos de personas estaban sentadas en el suelo, inmóviles, con sus teléfonos encendidos, mostrando la portada de mi álbum. Parecían velas blancas en un mar de oscuridad, pero eran velas que no daban calor, eran víctimas de mi ambición. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de un arrepentimiento que me quemaba las entrañas. Perdón, susurré hacia el cielo oscuro. Si todavía hay alguien escuchando, perdón. El eco de mi propia voz se sintió extraño, real, diferente a la frecuencia que me habitaba. Sabía que el concierto sería mi final, pero en ese momento una idea desesperada empezó a formarse en mi mente.
Si yo era el portal, si yo era el canal por donde fluía la oscuridad, quizá también podía ser el tapón que detuviera el flujo, aunque me costara la vida. El contrato pedía mi voz, pero no decía qué debía cantar en el último segundo. El escenario estaba listo para la culminación del abismo. Pero yo estaba empezando a entender que la sombra, a pesar de todo su poder, tenía una debilidad: no podía controlar un corazón que se humilla voluntariamente. La atmósfera en el gran domo era la de un templo profano. No había la excitación habitual de los conciertos de rock, no había gritos de alegría ni el bullicio de la gente comprando bebidas. Los 60.000 asistentes que habían logrado entrar se movían con una lentitud de pesadilla, ocupando sus asientos en un silencio sepulcral que resultaba más ensordecedor que cualquier rugido. Sus rostros, iluminados por el fulgor azulado de sus teléfonos, parecían máscaras de cera. Elías me conducía por los pasillos internos, flanqueado por guardias que ya no ocultaban su naturaleza. Sus movimientos eran demasiado fluidos, sus ojos demasiado fijos. Eran recipientes vacíos, movidos por la misma frecuencia que me estaba consumiendo. Hoy cerramos el círculo, Mateo, dijo Elías sin mirarme. Su voz ya no vibraba, era un tono plano, desprovisto de cualquier inflexión humana. La transmisión llegará a cada rincón del planeta. En el momento en que alcances la nota final del himno, la frecuencia se estabilizará. No habrá más necesidad de música, porque el mundo entero será la música. Un solo acorde eterno de vacío. Me llevaron a una sala de ensayos privada justo debajo del escenario principal. Allí, en el centro, descansaba una guitarra que no era la mía. Estaba construida con un material oscuro que parecía absorber la luz de las lámparas, con cuerdas que brillaban con un fulgor violáceo. En cuanto me acerqué, sentí que el aire se volvía denso, como si estuviera caminando bajo el agua. La sombra, la entidad que me había seguido desde el inicio, emergió del suelo, pero esta vez no era una silueta. Tomó una forma casi física, una figura de extremidades alargadas y un rostro que era un agujero negro infinito. «Ensaya la transición», ordenó la entidad. Su voz hizo que los cristales de las lámparas se agrietaran. «No puedes fallar en el clímax. Tu garganta debe estar lista para la ruptura». Tomé el instrumento. En el momento en que mis dedos tocaron las cuerdas, una descarga de agonía pura recorrió mis nervios. No era solo electricidad, eran imágenes. Vi la caída de imperios, vi el llanto de 1000 madres, vi la desesperación de hombres perdiendo su alma en desiertos de soledad. La guitarra no producía sonido, producía sufrimiento convertido en frecuencia. Empecé a tocar los acordes del himno de la desolación y sentí cómo mi propia sangre empezaba a vibrar en sintonía con el metal. «Más fuerte», gritó Elías desde la cabina de control. «La frecuencia base está al 80%. Necesitamos que la onda se sature». Cerré los ojos y dejé que la oscuridad me invadiera. Pero en ese abismo interno, donde solo debería haber habido sombras, volvió a surgir la chispa. El arrepentimiento que había sentido la noche anterior no se había apagado. Al contrario, el dolor físico parecía estar alimentando una claridad que nunca antes había tenido. Me di cuenta de que la sombra necesitaba mi consentimiento. El contrato era legal porque yo había dicho sí con mi ambición. Pero, ¿qué pasaría si mi sí se convertía en una renuncia total? La entidad pareció detectar mi pensamiento. Se abalanzó sobre mí, rodeando mi cuello con sus dedos gélidos. «No busques grietas donde no las hay, Mateo. Tu madre está mirando. El mundo está mirando. Eres el portal. Y un portal no tiene voluntad, solo tiene apertura. Un portal también puede cerrarse». Logré jadear, aunque el aire me faltaba. La sombra apretó con más fuerza, y por un momento vi la muerte de cerca. Pero no era la muerte lo que me asustaba. Era la eternidad encadenada a esa frecuencia. La entidad me soltó, dejándome caer de rodillas, jadeando. «Tienes una hora. Prepárate para el ascenso. Si intentas desviar la nota, el retroceso de la frecuencia destrozará cada célula de tu cuerpo y de todos los que amas». No es una amenaza, es física espiritual. Me quedé solo en la sala de ensayos. El silencio era absoluto, pero en mi mente el acorde primordial seguía martilleando. Miré mis manos.
Estaban pálidas, con las puntas de los dedos ennegrecidas por el contacto con la guitarra del abismo. Busqué en mis bolsillos y encontré algo que había olvidado. Una pequeña cruz de madera que mi madre me había dado cuando salí del pueblo hacia la ciudad. En aquel entonces la guardé por superstición y luego la olvidé en el fondo de mi chaqueta. Al tocarla, sentí una calidez que contrastaba violentamente con el frío de la habitación. No era una herramienta mágica, pero era un punto de contacto con una realidad que la sombra no podía comprender. El sacrificio voluntario por amor. Recordé a la niña del estadio, recordé a las personas que estaban allá afuera, esperando que yo les diera el golpe final. Una resolución de acero empezó a fraguarse en mi pecho. Si el precio de silenciar la frecuencia era mi propia vida, estaba dispuesto a pagarlo. El contrato pedía mi voz, y se la daría, pero no para cantar el himno de la desolación. Empecé a tararear, muy bajo, una melodía que no tenía nada que ver con frecuencias matemáticas ni con el origen del abismo. Era una canción de cuna, simple y pura. Al hacerlo, noté que la guitarra oscura emitía un zumbido de rechazo. Las cuerdas vibraron con violencia, intentando lastimarme, pero no me detuve. Estaba ensayando mi propia muerte, pero por primera vez en años sentía que la música volvía a ser mía, porque nacía del dolor del arrepentimiento y no de la ambición del éxito. Elías entró de nuevo, con el rostro más demacrado que nunca. Es hora, Mateo. El mundo está conectado. La señal está en verde. Me puse de pie, guardando la pequeña cruz en mi puño cerrado. El camino hacia el escenario se sentía como el ascenso al patíbulo. Podía sentir la presión de 60,000 mentes esperando ser consumidas y detrás de ellas millones más a través de las pantallas. La sombra caminaba a mi lado, una presencia masiva que llenaba el pasillo con un olor a azufre y metal oxidado. Al llegar a la cortina que me separaba del escenario, miré hacia atrás por última vez. Vi a Elías, vi a los guardias, vi la maquinaria de la oscuridad lista para la cosecha, y entonces miré hacia adentro. La chispa seguía allí, pequeña pero constante. Perdón, volví a susurrar. El escenario se iluminó con una luz fría y azulada. Caminé hacia el centro, hacia el micrófono que me esperaba como una guillotina. La frecuencia empezó a subir, un zumbido que hacía que el aire vibrara. El concierto del final de los tiempos estaba por comenzar, y yo, el portal del abismo, estaba listo para cometer el acto de traición más grande de la historia de las sombras. Pisé el centro del escenario del gran domo y el impacto fue tan violento que casi me desplomo. No fue un impacto sonoro, sino una presión espiritual tan densa que el aire parecía tener el peso del plomo. 60,000 personas estaban allí, pero el silencio era absoluto. Un vacío que devoraba cualquier rastro de esperanza. Bajo las luces gélidas, el público no parpadeaba. Eran estatuas de carne con la mirada fija en mí, esperando la señal para que su conciencia terminara de ser absorbida por el abismo. La guitarra oscura que colgaba de mi hombro empezó a vibrar por sí sola, emitiendo un zumbido que se sincronizaba con los latidos de mi corazón. Sentí que los cables que recorrían el escenario no eran de cobre, sino arterias que conectaban mi sistema nervioso directamente a la red global de transmisión. Elías, desde la cabina de control, me dio la señal. Sus ojos, a través del cristal, eran dos pozos negros que demandaban el cumplimiento del contrato. Canta, ordenó la voz de la entidad, resonando no en mis oídos, sino en la estructura misma de mis huesos. Empecé con los acordes del himno de la desolación. Cada nota era como un tajo en el aire. La frecuencia base, el acorde primordial, surgió de los altavoces con una potencia que hizo que la estructura del domo crujiera. Vi cómo la gente en las primeras filas empezaba a inclinarse hacia adelante, como atraída por un imán invisible. Sus rostros se desdibujaban, volviéndose cenicientos, mientras la sombra gigantesca se materializaba sobre el escenario, extendiendo sus extremidades de humo sobre la multitud como un pulpo de oscuridad. Yo era el centro del huracán. Sentía una euforia oscura que intentaba seducirme de nuevo, una sensación de poder absoluto que me decía: mira lo que has logrado, eres el dueño de sus mentes, eres el dios de este nuevo mundo de sombras.
Por un instante, la tentación fue tan fuerte que estuve a punto de entregarme por completo, de soltar la última defensa de mi voluntad y convertirme en el heraldo definitivo del vacío. Pero entonces, el puño que mantenía cerrado sobre la pequeña cruz de madera empezó a doler. El objeto se sentía caliente, casi al rojo vivo, recordándome que había una realidad fuera de esta frecuencia de muerte. Recordé mi oración de la noche anterior, perdón. Esa palabra era una anomalía en el sistema de la sombra. El perdón no tiene frecuencia matemática, no se puede medir, no se puede atrapar en un acorde, es un acto de libertad pura. Llegué a la mitad de la canción, el punto donde la frecuencia debía alcanzar su pico de saturación para abrir el portal de forma permanente. La sombra se colocó justo detrás de mí, fundiéndose con mi propio cuerpo. Sentí que mi garganta se expandía de forma antinatural, preparándose para emitir la nota de ruptura. Los técnicos en la cabina gritaban de júbilo. Los niveles de conexión global estaban al 99%. El mundo entero estaba a punto de ser silenciado para siempre bajo el eco del abismo. Ahora siseó la entidad. Entrega tu voz, entrega el mundo. Tomé una bocanada de aire profunda. Sabía que lo que iba a hacer era un suicidio espiritual y físico. La frecuencia que corría por mi cuerpo era una corriente de alto voltaje. Si intentaba desviarla, el choque de energías me destrozaría, pero ya no me importaba. Miré a la multitud, vi a esos miles de jóvenes convertidos en cáscaras vacías por mi culpa y sentí un amor desesperado por ellos, una compasión que no era mía, sino que venía de la misma fuente que la pequeña cruz en mi mano. En lugar de emitir el grito de desolación, cerré los ojos y busqué en mi memoria la melodía más sencilla que conocía. No era una canción de éxito, ni un himno complejo. Era la melodía que mi madre cantaba cuando yo tenía miedo en la oscuridad. Una simple alabanza que reconocía que no somos dueños de nada, sino recipientes de una gracia que no merecemos. Concentré toda mi voluntad en esa melodía. Sentí como la sombra en mi interior se tensaba, dándose cuenta del sabotaje. El aire a mi alrededor empezó a chisporrotear con rayos de energía negra. Elías golpeaba el cristal de la cabina, gritando algo que yo ya no podía escuchar. El estadio entero empezó a vibrar con un sonido de cristales rompiéndose. No, rugió la entidad, apretando mi garganta con una fuerza que me hizo escupir sangre sobre el micrófono. Pero ya no podía detenerme. Con el último aliento de mis pulmones y con la fuerza de un arrepentimiento que atravesaba las dimensiones, solté la nota. No fue una nota de poder, sino una nota de rendición. Fue un sonido que nació del quebranto, una frecuencia de humildad que cortó el acorde primordial como una espada de luz corta una cortina de humo. El efecto fue devastador. La guitarra oscura en mis manos estalló en 1000 pedazos, lanzando astillas que cortaron mis brazos y mi rostro. Los amplificadores del estadio emitieron un chillido de retroalimentación tan agudo que miles de personas se taparon los oídos, despertando de golpe del trance. La sombra gigantesca soltó un alarido de agonía pura y empezó a desintegrarse, incapaz de sostenerse en un ambiente donde se había invocado la verdadera luz del arrepentimiento. Sentí que mi sistema nervioso se incendiaba. La energía de la sombra, al no encontrar salida por el portal que yo había cerrado, se volvió contra mí. Caí de rodillas, con los oídos sangrando y la visión volviéndose blanca. Pero en medio de ese dolor insoportable, escuché algo que me hizo llorar de alivio, el sonido de la gente. No era el rugido del abismo, sino el llanto de 60,000 personas que recuperaban su voluntad. Escuché sollozos, escuché voces llamándose unas a otras, escuché el desorden bendito de la vida regresando a un lugar que estaba destinado a ser una tumba. Lo logré, susurré, mientras el suelo del escenario parecía desaparecer bajo mis pies. La última imagen que tuve antes de que la oscuridad física me reclamara fue la de Elías en la cabina. Ya no era un hombre demacrado, era solo un montón de ropa vacía sobre el suelo. La frecuencia se había ido, y con ella todo lo que se sostenía en su mentira. Me hundí en un silencio que ya no era el vacío del abismo, sino el descanso del que finalmente ha regresado a casa después de una guerra perdida. El despertar no fue un momento de gloria,
sino un regreso agónico a la conciencia. Cuando abrí los ojos, no había luces de estadio ni cámaras transmitiendo mi caída al mundo. Había un techo blanco, agrietado y descascarado, y el olor penetrante a desinfectante barato que solo los hospitales públicos de provincia conservan. Intenté moverme, pero mi cuerpo era una masa de plomo y dolor. Cada terminación nerviosa parecía estar envuelta en alambre de espino. Mis manos, aquellas que habían pulsado cuerdas de oscuridad, estaban vendadas hasta las muñecas, ocultando las quemaduras que la guitarra del abismo me había dejado como sello final. «No intentes hablar todavía, Mateo», dijo una voz suave, cargada de una fatiga profunda pero reconfortante. Giré la cabeza con lentitud. Allí, sentada en una silla de madera, estaba mi madre. Se veía mucho más vieja de lo que recordaba. El cabello gris le enmarcaba un rostro surcado por la angustia de los últimos meses. Pero en sus ojos no había reproche, solo una paz que me hizo romper a llorar sin emitir sonido. Ella se acercó y puso su mano fresca sobre mi frente. En ese contacto, sentí que los últimos restos de la frecuencia rancia que me habitaba terminaban de evaporarse. Elías, la gira, el estadio. Logré articular con una voz que sonaba como el roce de dos piedras. «Todo eso se terminó, hijo. El mundo despertó de una pesadilla. Dicen que hubo un fallo técnico masivo, una sobrecarga que quemó los servidores en todo el planeta. La gente está confundida, pero están vivos. Nadie sabe realmente qué pasó en ese escenario, excepto tú y lo que sea que te estuvo usando». Me quedé en silencio, mirando hacia la ventana. Afuera, el sol de la tarde bañaba los árboles de un parque cercano. Era una luz real, sin filtros, sin sombras proyectadas. Comprendí que el sacrificio de mi voz y de mi carrera había sido aceptado. El himno de la desolación ya no existía. La frecuencia se había autodestruido al chocar con una nota de verdadera rendición. Había pasado de ser el músico más famoso del mundo a ser un paciente anónimo en un hospital de pueblo, y por primera vez en 10 años me sentía inmensamente rico. Sin embargo, la recuperación no sería solo física. A medida que los días pasaban, empecé a enfrentar el peso de lo que había hecho. Aunque la frecuencia se había roto, las cicatrices en la mente de las personas permanecían. Leía en los periódicos locales sobre la gran melancolía, cómo miles de jóvenes todavía sentían un vacío que no lograban explicar. La culpa me perseguía en los pasillos del hospital. ¿Cómo se repara el daño espiritual? ¿Cómo se le devuelve la esperanza a quienes ayudaste a encadenar una noche? La sombra intentó regresar. No fue una aparición física, sino un susurro en la penumbra de la sala común. «Crees que has ganado», siseó el aire, «pero el contrato dejó una marca en tu sangre. Siempre serás el hombre que abrió la puerta. El silencio te volverá loco, Mateo. Extrañarás el rugido de la multitud y el poder del acorde». Me senté en la cama con el corazón latiendo desbocado, pero esta vez no busqué mi guitarra ni intenté usar mi propia fuerza. Tomé la pequeña cruz de madera que mi madre había dejado en la mesa de noche y cerré los ojos. «Ya no tienes nada en mí», dije con firmeza. «Mi voz ya no te pertenece, y mi silencio es ahora una oración. Vete en el nombre de aquel que venció la oscuridad». El susurro se convirtió en un silbido de rabia y luego desapareció, dejando tras de sí un aroma a incienso viejo que se disipó con la brisa de la ventana. Entendí que la batalla no se ganaba con grandes espectáculos, sino en la decisión diaria de rechazar el orgullo. Mi don musical, aquel que tanto idolatré, se había ido. Cuando intentaba tararear, mi voz fallaba, rasposa y limitada. Era el precio de mi liberación y lo pagaba con gusto. Mi madre entró poco después con una bandeja de comida, me vio sentado y sonrió. «El doctor dice que mañana puedes salir, Mateo. He limpiado tu vieja habitación. Nadie en el pueblo sabe quién eres realmente bajo esas vendas. Puedes empezar de nuevo». «No puedo simplemente empezar de nuevo, mamá», respondí tomando su mano. «Tengo que contar lo que pasó, no por fama, sino por advertencia. Hay mucha gente buscando frecuencias y poderes sin saber que están invitando a la destrucción. Mi música fue un arma. Ahora mis palabras deben ser un escudo». Ella asintió, comprendiendo la carga que ahora pesaba sobre mis hombros.
Había pasado de ser un esclavo del éxito a ser un siervo de la verdad. Mi carrera había muerto en aquel estadio, pero mi propósito acababa de nacer entre las ruinas de mi ambición. Esa noche dormí sin sueños, en un silencio bendito que ya no era el vacío del abismo, sino la calma antes de la verdadera reconstrucción. Caminar por las calles de mi pueblo natal, aquel del que huí hace una década con la guitarra al hombro y el corazón lleno de arrogancia, era una experiencia surrealista. Mis manos aún estaban vendadas, ocultando las cicatrices que el fuego espiritual de la última nota me había dejado, pero el peso que cargaba ahora era diferente. Ya no era el peso de la ambición, sino el de la responsabilidad. La gran melancolía que había dejado mi música en el mundo no se curaba con medicinas, y aunque yo era un hombre quebrado, sabía que mis palabras eran ahora la única medicina que podía ofrecer. Pasé las primeras semanas en un silencio casi absoluto, ayudando a mi madre en el pequeño jardín de la casa. El contacto con la tierra, con las plantas que crecían sin necesidad de aplausos o frecuencias matemáticas, fue mi terapia más efectiva. Sin embargo, sabía que no podía quedarme escondido para siempre. La sombra me había dicho que el silencio me volvería loco, pero se equivocaba. El silencio me estaba devolviendo la cordura que la fama me había arrebatado. Un domingo, decidí ir a la pequeña iglesia de piedra donde mi madre oró por mí durante todos los años de mi extravío. Me senté en el último banco, tratando de pasar desapercibido, pero la paz del lugar se vio interrumpida cuando un grupo de jóvenes entró al recinto. Llevaban auriculares puestos y esa mirada distante, vidriosa, que yo conocía tan bien. Estaban escuchando las grabaciones piratas de mis conciertos, buscando desesperadamente recuperar la sensación de éxtasis vacío que mi música les había inyectado. Verlos así fue como recibir un golpe en el estómago. Yo los había llevado a ese desierto. Esa música no les va a dar lo que buscan, dije, levantándome. Mi voz, aunque rasposa y débil, cortó el aire con una autoridad que no venía de mí. Los jóvenes se giraron, molestos por la interrupción. Uno de ellos, un muchacho no mayor de 18 años con ojeras profundas, me miró con desdén. «Tú no entiendes nada, viejo. Esta música es lo único que nos hace sentir algo en este mundo de basura». Me acerqué a ellos y me quité las vendas de las manos. Al ver las cicatrices negruzcas que formaban patrones antinaturales en mi piel, el muchacho retrocedió un paso. «Yo entiendo mejor de lo que crees», continué. «Yo escribí esas canciones. Yo fui el que descargó la frecuencia que ahora les está robando el alma. Me llamo Mateo y estoy aquí para decirles que esa sensación es en realidad una cadena». El silencio que siguió fue denso. Los jóvenes se quitaron los auriculares, mirándome con una mezcla de incredulidad y miedo. En ese momento, no les hablé como el músico famoso, sino como el sobreviviente de un naufragio. Les conté sobre el contrato, sobre la sombra que se alimentaba de sus emociones y sobre cómo el éxito se convirtió en mi prisión. Les hablé de la nota final en el gran domo y de cómo la verdadera luz no necesita de frecuencias complejas, sino de un corazón dispuesto a reconocer su propia sed. Lo que sienten no es una conexión con el universo, les dije, con lágrimas en los ojos. Es el eco de una mentira que yo ayudé a propagar. Pero hay una paz que no depende de un acorde, una paz que no te deja vacío cuando la música se apaga. Esa tarde, en el patio de la iglesia, quemamos los dispositivos y los discos que llevaban. Mientras el humo subía, vi cómo la mirada de esos jóvenes empezaba a cambiar. La rigidez de sus rostros desapareció, reemplazada por una tristeza real, humana, que es el primer paso hacia la sanidad. Entendí que mi misión había cambiado. Ya no era llenar estadios, sino rescatar almas de a una por vez, usando las ruinas de mi propia vida como advertencia. Sin embargo, sabía que la sombra no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Elías sentado en el porche, o lo que quedaba de él. Su forma física era casi una transparencia, una cáscara de ceniza que se deshacía con el viento. «Has traicionado el legado, Mateo», siseó su voz, que ahora era apenas un susurro de hojas secas. «El origen no olvida. Estás perdiendo tu tiempo. La frecuencia ya está en el aire, ya es parte del mundo.
No puedes detener lo que ya ha comenzado. Quizá no pueda detenerlo todo, respondí, aferrando la cruz de madera en mi bolsillo, pero puedo encender pequeñas luces en la oscuridad, y tú ya no tienes poder aquí. Este terreno ya no te pertenece. Elías se desvaneció en un remolino de polvo negro, dejando tras de sí un frío fugaz. Sabía que la batalla no había terminado, pero ya no tenía miedo. Había aprendido que la música del abismo se vence con el canto de la verdad, y que no hay contrato, por muy firmado que esté con sangre, que pueda resistir ante un alma que ha decidido vivir en la humildad de la luz. Estaba listo para el último capítulo de mi historia. El momento de cerrar el portal no solo en el mundo, sino en lo más profundo de mi propio ser. Ha pasado un año desde que el Gran Domo quedó en tinieblas y mi nombre desapareció de las listas de éxitos para convertirse en una leyenda urbana, un mito sobre un artista que se volvió loco en la cúspide de su gloria. Hoy mi escenario no es de cemento y luces LED, sino de madera crujiente y bancos desgastados. Vivo en el anonimato de mi pueblo, trabajando como artesano y dedicando mis tardes a enseñar música a los niños de la comunidad, pero una música muy diferente a la que casi destruye mi alma. Les enseño que cada nota debe ser un suspiro de gratitud, no un grito de ambición. Mis manos ya no necesitan vendas. Las cicatrices han sanado, dejando marcas blancas que parecen mapas de una guerra que finalmente terminó. A veces, cuando el viento sopla con fuerza entre los pinos, creo escuchar un eco lejano del acorde primordial, un susurro que intenta recordarme el poder que una vez tuve. Pero ahora ese sonido ya no me seduce, me produce una profunda tristeza. Comprendo que la frecuencia del abismo sigue ahí fuera, agazapada en otras melodías, en otros artistas que, como yo, están dispuestos a todo por un minuto de adoración pública. Elías nunca regresó. Supe por las noticias que su agencia de representación colapsó en medio de escándalos financieros y desapariciones inexplicables. Pero yo sé la verdad, él era solo un cascarón, un servidor de una fuerza que no tiene lealtad por sus mensajeros. La sombra se alimenta del orgullo, y cuando el orgullo se rompe, la sombra se retira a buscar un nuevo anfitrión. Mi victoria no fue destruir a la entidad, sino volverme indigesto para ella a través de la humildad. Una tarde, mientras terminaba de afinar un viejo piano en la parroquia, se me acercó un joven. Tenía la misma mirada febril que yo solía tener y en sus manos apretaba un demo de su música. Me reconoció, no por las fotos de las revistas, sino por la autoridad que emana de alguien que ha regresado del infierno. Mateo dijo con voz temblorosa, me han ofrecido un contrato. Dicen que mi sonido tiene algo especial, que puedo llegar a millones si acepto incluir ciertas frecuencias en mi producción. He escuchado los rumores sobre ti. ¿Es verdad? ¿Vale la pena el precio? Lo miré a los ojos y vi el abismo asomándose en sus pupilas. Me senté con él en el escalón de la iglesia y le mostré mis cicatrices. El mundo te ofrecerá un micrófono para que hables, pero a cambio te pedirá que le entregues tu garganta. Te dará el aplauso de millones, pero te quitará el sueño de una sola noche en paz. La música que nace del pacto con el vacío siempre termina en silencio, pero en un silencio de muerte. Si quieres cantar, canta porque tienes algo que dar, no porque necesites que te vean. El joven se quedó callado mucho tiempo, mirando su demo. Finalmente lo dejó sobre el banco y se marchó sin decir palabra. No sé si lo convencí, pero sé que esa tarde la frecuencia del origen perdió un soldado. Mi voz nunca recuperó su rango anterior. Es una voz rota, limitada, pero es una voz que por fin dice la verdad. He aprendido que el éxito no se mide por cuántas personas saben tu nombre, sino por cuántas personas encuentran paz a través de tu existencia. Ya no soy el portal del abismo. Soy, por la gracia de Dios, un simple reflejo de una luz que no necesita de amplificadores para iluminar la oscuridad más densa. A veces, al caer la noche, me siento al piano y toco una melodía sencilla. No hay trances, no hay sombras, no hay hilos de oro en mi garganta. Solo estoy yo, un hombre perdonado, devolviendo en notas simples el aire que me fue devuelto. La frecuencia del abismo ha sido silenciada en mi vida, y en su lugar ha nacido un canto que nunca termina, porque no depende de mi talento,
sino de la misericordia que me rescató del eco de las sombras. El contrato ha sido cancelado y por fin soy libre para estar en silencio. Mateo perdió la fama, pero recuperó su alma. En un mundo obsesionado con la visibilidad, los seguidores y el impacto, a veces olvidamos que nuestras palabras y nuestro arte tienen un peso legal en el mundo espiritual. No todas las puertas que se abren hacia el éxito son bendiciones. Algunas son trampas diseñadas para consumirnos. ¿Alguna vez has sentido que por alcanzar una meta has tenido que sacrificar tu paz o tus valores más profundos? No dejes que el brillo del éxito te ciegue ante la oscuridad que puede haber detrás. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de redención y advertencia. Comparte este video con ese amigo o familiar que está luchando por sus sueños. Podría ser la voz que le ayude a discernir qué contrato está firmando realmente.